En mi caso es un poquito complicado hablar porque tengo dos de las máximas autoridades de la agencia en la mesa. Así que voy a tratar de ser lo más concreto y breve posible. En primer lugar, quisiera agradecerle a la Unión Europea y al programa Eurosocial por permitirle a Uruguay participar de este programa regional. En segundo lugar, también agradecerle porque a partir de la asunción del nuevo gobierno aceptaron poder redefinir algunas de las pautas que estaban establecidas en el proyecto original, en el programa original. Eso para nosotros fue clave. ¿Por qué? Porque la cooperación para el gobierno está entendida, en primer lugar, como subsidiaria de las políticas públicas. Esas políticas públicas son las que necesitan conseguir el apoyo de la cooperación internacional, su asistencia técnica, su know-how, sus transferencias. Pero además, el haber permitido que este proyecto tenga este impacto a nivel territorial, como es el tenerlos a todos los municipios integrados, participando, recibiendo capacitaciones, asistencia técnica de distinta dimensión, es también muy importante para nosotros como cooperación. Pero además, ¿por qué? Porque está basado en la demanda de los territorios. Se hizo un trabajo que fue muy importante, que es identificar aquellas cosas en las que los gobiernos municipales estaban interesados en trabajar. Eso también es clave. Y el otro tema que también nos permite un proyecto como este es el conocimiento entre socios, no solo los nacionales, sino también de otros países, para integrar conocimiento y para intercambiar experiencias y buenas prácticas. Este es un centro de democracia, por eso es que también un proyecto de estos que nos permite fortalecer a aquellos que están en la primera línea, como son los gobiernos municipales, para el gobierno es clave. Así que desde ese punto de vista agradecerles a todos y agradecerles también por permitirnos a nosotros como cooperación haber participado en este programa. Muchas gracias. La consultoría que hicieron y que ahora la presentaron la economista Boyce y la licenciada Ortiz, realmente es muy valiosa. Es muy valiosa por la tarea de recopilación que hicieron, es muy valiosa por la información que de ella surge y por el que algunos conceptos que ellas mismas expusieron son bastante claros. Yo me voy a quedar con el concepto final, quizás, el concepto de el control de la presupuestación y el tener claro después las cosas. Nosotros cuando planificamos la actividad, podemos hacer un presupuesto, mejor, peor, la primera vez. Lo que no nos podemos permitir después es no tener un mejor presupuesto y una mejor planificación de la actividad en la segunda instancia. Hay una máxima, ¿no, verdad? Todo hay que medirlo. Lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se puede evaluar no se puede mejorar. Bueno, esa máxima aplica en todo. Y en estos casos aplica de manera directa, porque aparte todas las actividades que ustedes hacen se pueden medir. Se podrán medir a veces solo por costo, pero se puede medir en muchos casos por resultados. Yo no los voy a aburrir mucho, capaz que un poquito. 45 minutos. Pero desde la oficina, de lo que yo trato de ver, que miro, no lo miro en detalle claramente, para eso están los especialistas del sector, ¿sí? Lo importante siempre es lograr un equilibrio entre los diversos fines que ustedes como gobernantes locales tienen. Hay un fin claro sociocultural. Hay actividades socioculturales que hacer o actividades de desarrollo deportivas, culturales, infraestructura de esparcimiento, infraestructura cultural, infraestructura deportiva. Pero también hay actividades de servicios y actividades productivas, lo que llaman desarrollo productivo. Como bien decía recién el economista, hoy cualquier actividad que mejore o la actividad de infraestructura, la creación de infraestructura en general, salvo que esté muy mal pensada,
mejora, es una actividad en pro del desarrollo productivo, el desarrollo económico de la región. Esas actividades no hay que verlas como generadoras de empleo, básicamente. Es cierto que en el corto plazo, cuando se hacen, generan empleo. Pero no ese es el empleo que generan de largo plazo. El empleo que generan de largo plazo es cuando esa infraestructura se traduce en un mejor servicio y una reducción de costos general para todos los habitantes de la región o de la ciudad lo utilizan. Disminuye el tiempo de transporte, disminuye el gasto en mantenimiento, mejora la calidad a veces de vida, etc. Ese es el punto más importante, digamos, cuando uno mira o evalúa este tipo de proyectos. ¿Sí? Hay algunos emprendimientos o mejor dicho, algunos proyectos que yo vi, en los cuales se centran no son muchos, todos los que vi del resumen, no son muchos, muy poquitos en realidad. Se centran en ayudas al emprendimiento o a algún emprendimiento. La verdad que yo no tengo la evaluación de esos, hasta ahora son de este año, no están evaluados. Lo que sí, cuando uno hace eso, hay que tener mucho cuidado en de qué lado quedan los riesgos. Esto es, cuando uno otorga una ayuda, que a veces es importante como puntapié inicial, lo que no puede quedar es que el riesgo quede del lado del Estado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? El que asume la actividad es el que tiene que seguirla y el que tiene que tomar riesgo y tiene que tomar algún tipo de riesgo, porque si no es muy fácil hacerlo solo desde un lado. Es fácil decir, bueno, vamos a hacer esto y demás. Yo quiero resaltar algunos tópicos, diríamos, de los planes, ahora que van a pensar los planes para el año que viene. Lo primero es que me parece bien importante que ustedes ahora que tienen todo el periodo de gobierno por delante, es que la planificación se haga para todo el periodo. O sea, y después dividir las obras por año o en etapas. No necesariamente una obra tiene que ser de un año en términos de obras. Hay cosas que claramente sí se agotan en el periodo. Pero pensar entero, yo quiero hacer esto, ¿sí? Y entonces lo voy poniendo y en función de los recursos, que ya sabemos cuáles son los recursos, sabemos por año, y bueno, y lo podemos dividir por mes inclusive, si fuera del caso, ¿sí? En función de eso, ya planificar las cosas más grandes para el periodo completo. En términos, diríamos, futbolísticos, tratar de planificar el partido y no correr atrás de la pelota a veces por las urgencias o por los planteos que hacen los vecinos. En general, seguramente todos tienen su fundamento, ¿sí? Pero como bien se dijo, los recursos son escasos y entonces uno tiene que priorizar, y es la tarea que uno tiene. Obviamente que hay tareas que son recurrentes, y por lo tanto esas son de todos los años, o cada poco tiempo, ¿sí? Pero las tareas más grandes o quizás las cosas, diríamos, más duraderas, son de largo plazo. Y de vuelta no necesariamente tienen que estar en un solo año, no tienen que agotarse en el año. Un segundo tópico para resaltar, visto el trabajo y visto también la experiencia que estamos analizando continuamente en la oficina, es que sería bueno buscar tareas comunes entre distintos municipios. En el sentido de tareas comunes se pueden licitar de manera común, aunque la licitación abarca el municipio A, B, C y D, ¿sí? Y eso seguramente, primero va a ahorrar mucho tiempo,
no se va a hacer. Planificar una licitación o hacerla una por una lleva tiempo, hacer varias juntas es mucho más efectivo, pero además el recurso humano utilizado para eso es uno, diríamos. ¿Sí? Y hasta es posible conseguir mejores precios cuando se hace ordenado en una tarea secuencial. La tercera cosa, el tercer tópico es, yo he visto este año en muchos lugares mucha compra de maquinaria. Ciertamente no es en general lo mejor, salvo que sean maquinarias que se usan todos los días. Porque es un problema de Uruguay, que Uruguay tenía mucho en el sector del campo agropecuario y lo ha dejado de tener bastante con la tecnificación. El uso de capital, si no es intensivo, es sumamente costoso. Sumamente costoso. Entonces, no es lo mejor, por más que uno ve la tarea quizás en un momento y dice, pero qué caro que, bueno, cuesta caro en un momento frente a si lo hago solo, pero lo que pasa es que después mantener al recurso humano y al capital inmovilizado es bastante más caro. De vuelta, ahí yo no sé si se puede jurídicamente o cómo se puede hacer, capaz que hay que crear una estructura, si uno puede rotar maquinarios y demás o contratar, básicamente se puede contratar a las mismas personas o a la misma empresa en términos generales. Es más, esto de vuelta hay que evaluarlo caso por caso. Es claro que para actividades no recurrentes o no totalmente continuas no es conveniente, para actividades continuas, bueno, hay que evaluarlo. Un cuarto punto. Hay que evitar los sobredimensionamientos en algunas obras, que a veces se ven. Y para eso, básicamente hay que basarse en la evidencia y en los casos que se conocen. ¿Sí? El estudio comparado es en casos que se conocen. ¿Sí? Cuando uno consulta, y en investigación social es muy evidente, cuando uno consulta a los posibles beneficiarios o potenciales beneficiarios, en general todo el mundo le va a decir que sí, que es muy importante y demás. Lo que hay que ver es después cuál es el uso de determinados bienes o infraestructura, ¿sí? Para priorizar. Porque el tema acá, de vuelta, es priorizar en función de los recursos escasos. ¿Sí? Y eso implica escuchar a todos, o a todos los que más uno pueda, ponerlos todos juntos, tratarlos de integrar y a partir de allí estudiarlos, si hay experiencias en otros lugares y después decidir. Seguramente si uno escucha a todo el mundo va a tener un exceso de demandas frente a sus posibilidades de oferta. Bueno, justamente eso es la parte central. La parte central es esta de planificación básica. Cualquiera que tenga experiencia en materia de cualquier proyecto, de obras o de cualquier actividad, sabe que la parte de la planificación previa es mucho más importante que la ejecución al final, porque cuando uno planifica bien, ejecuta bien rápido, ejecuta con pocos errores que tiene que corregir. Siempre errores van a haber, pero pocos errores para corregir. Y por último, yo creo que una de las cosas más importantes que surgieron del estudio es la necesidad de capacitar. Capacitar al personal permanente, en realidad, ¿sí? a quienes van a ser los técnicos permanentes. ¿Sí? Capacitarlos en gestión presupuestal, capacitarlos en ordenamiento de territorio, capacitarlos en desarrollo productivo. Pero
básicamente esa es la semilla que va a dar a mediano plazo el mejor retorno, que es todo lo que todos queremos, el mejor retorno para la sociedad. No es amontonando cosas que a veces se tiene mejor retorno, ¿sí? El mejor retorno se tiene cuando uno piensa en su conjunto, y por eso la primera sugerencia o lo que vamos a tratar de hacer con el POA de 2022 es ya ver el periodo completo hasta el 2025, ¿sí? Porque las elecciones son en mayo del 2025, hay que dejar el 2025 planificado, ¿sí? Ver toda esa película, ver toda esa posible película, ¿sí? Para ir después sí bajar uno a uno con los proyectos. Yo quiero rescatar en este encuentro, en este plenario, que además tiene, yo creo que mucho acierto al nombre de dos alcaldes que fallecieron en el ejercicio de su función, como a Andrés Abt y Alcides Perdomo, que es un justo reconocimiento a dos personas de diferentes partidos, pero que estaban enamorados y comprometidos con esta tarea de representar una localidad, una zona, unos barrios de Montevideo o de un departamento. Y decía que empezar por el agradecimiento a ustedes, que son lo más cercano y lo más tangible de la soberanía popular, que es la soberanía local, en un proceso de consolidación de la descentralización que es sin retorno, que no empezó con este gobierno ni con el anterior, que tienen una política de Estado que lleva sus ritmos, que empezó desde el reconocimiento en la constitución de partidas presupuestarias a las intendencias, de la institucionalización del Congreso de Intendentes, de las leyes, más de una que generaron los municipios, de la ley que institucionaliza el Congreso Nacional de Ediles, que se está por promulgar en estos días. Y estos ámbitos que representan para mí simbólicamente ámbitos donde sobre todo cada uno siente orgullo de representar a su comunidad más allá del partido que representen o por el cual fueron elegidos, y donde además tenemos que hacer mucho énfasis en estos ámbitos, en tratar de hacer causa común sobre lo que nos une. Diferencias va a haber siempre, pero en estas cosas, cuando uno representa localidades, comunidades, vela por ellas y vela por su futuro, seguramente es mucho más lo que nos une que las pocas diferencias que podamos tener. Ana hacía una referencia muy especial que tiene que ver con la relación de las intendencias con los municipios. Y me pareció muy honesta ese proceso como fue evolucionando de la desconfianza a la cooperación, que me parece que es muy sano. Y en ese sentido yo no quería dejar de agradecer a la colaboración que las alcaldías en todo el país, los alcaldes y su consejo, los consejos tuvieron que ver con el apoyo a la pandemia, al combate a la pandemia. Más allá de los comités departamentales de emergencia, hubo en cada localidad, liderados por el alcalde o el alcalde de la localidad, un compromiso de interacción, de articulación entre las entidades públicas y la sociedad civil que creo que es un ámbito para reconocerlo. Decir también que en este caso, viendo el programa, hay un aporte importante vinculado a lo que tiene que ver con el expertise, la capacitación, el apoyo tecnológico de Eurosocial, esta cooperación entre la Unión Europea y América Latina, que Uruguay es beneficiario, sobre todo lo que tiene que ver sobre la implementación de políticas públicas focalizados en género, gobernanza y políticas sociales, así que agradecerles también la cooperación. Y obviamente reafirmar en nombre del Poder Ejecutivo, al venir acá, al cerrar este ámbito o este evento, un compromiso muy fuerte
con el fortalecimiento del tercer nivel del gobierno a nivel de todo el país. Y fortalecer el tercer nivel de gobierno va de la mano con dos palabras que para mí son muy importantes, o dos compromisos. Uno tiene que ver con darle más autonomía y el segundo con darle más recursos. Van de la mano con eso, indisolublemente con eso. Y la participación de los alcaldes, un delegado del plenario de alcaldes en la Comisión Nacional Sectorial de Descentralización es un ejemplo de eso. Y el compromiso de OPP, a través de su director, Alfi, que ya le dejó deberes, no sé si se dieron cuenta, de su director Benjamín Irazábal, antes en ese lugar estuvo José Luis Falero, y sobre todo de la directora del área de Desarrollo y Cohesión, con su papel de articulación que le queremos destacar a María de Lima y felicitarla por el trabajo y pedirle un fuerte aplauso para su gestión. Es que nos va, y me incluyo, poder hacer cumplir con los planes de operativos anuales que hacían referencia, estuvieron gran parte del día hablando de esos mismos, pero también recordar que los recursos asignados a través del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, este gobierno, esta administración tiene un compromiso de incrementarlos un 35% en el quinquenio. Y eso me parece tremendamente importante. Obviamente no voy a hablar de metodología, ahora hay rendiciones de cuentas, hay certificaciones sobre obras ejecutadas, pero además tenemos una innovación vinculada a un mínimo, y ahí tiene que ver con la cooperación que Ana Benteberri decía entre las intendencias y las alcaldías, de un 15% del fortalecimiento del programa de fortalecimiento, o los recursos del programa de fortalecimiento y desarrollo del interior de las intendencias se van a ejecutar en territorios municipalizados con el consentimiento de los alcaldes. Y eso también me parece tremendamente importante. Obviamente, este ámbito va a generar instancias de articulación a través de la mesa permanente con una serie de instituciones públicas absolutamente fundamentales. Me estaban pasando una serie de ministerios y organismos con los cuales esta mesa interactúa en forma permanente y genera actividades en conjunto. Me estaban enumerando, no los voy a repetir ahora, una serie de programas que están en desarrollo que van directamente la mesa de este plenario de alcaldes a reunirse con los ministerios y empresas públicas para transformar en realidad diferentes programas que salen de aquí mismo o de común acuerdo con el Gobierno Nacional. En definitiva, yo creo que el resumen de estas instancias, de estos anuncios, de estos trabajos y sobre todo de este compromiso y este esfuerzo tiene que unirnos todos en la jerarquización de la institución municipio, de una atención que está comprometida por parte del Gobierno Nacional en forma prioritaria al tercer nivel del gobierno, más allá del tema del incremento de los recursos. También en esto hay que tener actitud y voluntad, saber escuchar y saber estar, por eso el rol de articulación que en este caso el programa María lleva adelante en todo el país es absolutamente clave. Porque acá hay un compromiso que tiene que ver con una política que ojalá se transforme, yo creo que sí, en una política de Estado, que no empezó ahora ni va a terminar con este gobierno, que tiene que ver con un país mucho más descentralizado, mucho más integral, mucho más democrático, construyendo ciudadanía y comunidades, como decían recién en la presentación anterior. Alicia Bárcena, la directora de CEPAL, tiene un libro muy lindo, cuyo título a mí me encanta, que tiene que ver con el espíritu que genera este tipo de eventos,
que para mí que es mucho más que lo institucional. El intercambio, la colaboración, la cooperación, la planificación y la articulación tiene que ver con el título del libro que dice Cerrando brechas y abriendo caminos. Muchas gracias.